Buen día, vamos a presentar nuestro proyecto de grado de Seminario 1. Está presentado por Alejandra Martínez y Fernando González. Nuestro tema es efectos en las finanzas públicas del posconflicto en el sector agrario industrial en Colombia. La definición y planteamiento del problema. En Colombia se está viviendo un momento histórico como lo es el acuerdo final para dar fin al conflicto armado entre la fuerza pública y las FARC, con el objetivo de terminar con la guerra e impulsar el desarrollo del país. Dentro de nuestro análisis realizado tomamos el primer punto a hablar, que es la reforma rural integral. Este es uno de los focos inicial debido a que el campo se ha padecido con mayor intensidad el conflicto y en consecuencia el despojo, abandono forzado, violencia y desigualdad. Pregunta de investigación. ¿Cómo se afectan las finanzas públicas en la asignación de recursos económicos que apoyan la gestión agroindustrial del posconflicto en el sector rural? Objetivo general. Examinar el nivel de afectación generado en el posconflicto en el sector agroindustrial y sus efectos en las finanzas públicas. Objetivos específicos. Primero, enunciar las causas que se presentan en el posconflicto en cuanto al sector agroindustrial. Segundo, especificar los rubros que se utilizarán en las finanzas públicas para cubrir la inversión en el sector agroindustrial. Y tercero, evaluar el efecto de la inversión estimada en el posconflicto y la intervención del Estado en el país. Bueno, iniciamos con los antecedentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, es un grupo guerrillero que participa en el conflicto armado colombiano desde su conformación oficial en 1964. Sin embargo, su origen pertenece a años anteriores, cuando se encontraba en la presidencia Guillermo León Valencia. Inicialmente las FARC eran autodefensas, que se financiaban principalmente de asaltos bancarios, apoyos voluntarios de los campesinos y algunas vacunas a los ganaderos, cuando luego pasó a financiarse hasta principios de los 90 con la industria del secuestro, la extorsión generalizada, los cultivos ilícitos, el petróleo, el carbón y el oro, lo que lo lleva a movilizarse a los municipios donde están estos recursos. El proceso fue considerado como la primera etapa de descentralización. La segunda etapa corresponde a la Constitución Política de 1991, cuando se profundizó el proceso, elevándolo a rango constitucional las transferencias del Estado a regiones. Esta descentralización trajo como con la disputa de poderes, en la que también entró el juego de las FARC, con el fin de mantener hegemonías en los territorios. Estas fueron representando a los actores armados, el establecimiento de micropoderes, permitiendo la consolidación de operaciones ilegales en el poder económico y la coacción de la voluntad política de las comunidades, consolidando así una estrategia de poder territorial soportada en el ejercicio de la violencia. Presencia de las FARC en el país. Durante todo este tiempo, las FARC han estado presentes en 24 de 32 departamentos del país, y la afectación del conflicto armado en Colombia se concentra en dos principales focos. Primero, en el departamento fronterizo de Arauca, y que hoy en día se mantiene especialmente en los municipios de Saravena y Arauquita. El segundo foco en Santander. Esto es debido a que en el año 2002 se originó una alta producción de sembrados con hoja de coca y una alta disputa armada entre los actores del conflicto. En el periodo comprendido del 2004 al 2012, a diferencia de los periodos anteriores, hubo una tendencia a la disminución del conflicto en todo el país, siendo un punto a favor de la fuerza pública en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Esto se debió en parte en respuesta al fortalecimiento de las fuerzas públicas, y en particular el fortalecimiento táctico que representó para el Estado la modernización y despliegue de la Fuerza Aérea. Esto permitió a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano dar golpes estratégicos, especialmente en las FARC y en el ELN. En el último periodo comprendido del 2012 al 2015, se ha caracterizado por la negociación de la paz en La Habana entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, y las negociaciones secretas con el ELN.
En los años del 2012 al 2013 significaron una tendencia en aumento de la actividad armada, pero nunca alcanzaron los niveles críticos históricos de los años 2012 y 2003. Este incremento es consecuente, con el propósito de influenciar en las negociaciones que habían iniciado una fase de actividades armadas especialmente en contra de la infraestructura eléctrica y petrolera. Desde el 20 de julio del año 2015 rigió en el país el último cese al fuego unilateral de las FARC como medida para generar confianza en el proceso de paz que fue correspondido por el gobierno con la suspensión de bombardeos en acampamentos de esa guerrilla. Esto también redujo de manera considerable la intensidad del conflicto. Continuando, tenemos el énfasis en la reforma rural integral como primer punto del acuerdo final para la terminación del conflicto para la construcción de una paz estable y duradera. El primer punto del acuerdo final trata de la reforma rural integral, que tiene como objetivo transformar la estructura del campo para impulsar el desarrollo del país. Parte de tres pilares: la inclusión del campesinado, la integración de las regiones y la seguridad alimentaria. Para poder lograrlos, debemos llevar a cabo un medio de restitución de tierras ejecutada por el Ministerio de Agricultura en el cual se reconocen los derechos que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. Este primer punto del acuerdo no solo toca el tema de la restitución, sino hace énfasis al punto sobre los predios en el sentido que prioriza la distribución equitativa por medio de instrumentos definidos en La Habana como el Banco de Tierras. Con respecto a la habilitación de nuevas zonas mencionadas, en el párrafo anterior hacemos referencia a uno de los puntos de acuerdo entre el gobierno y las FARC que tiene previsto habilitar el Fondo de Distribución Gratuita. Durante los próximos 10 años, este fondo dispondrá de 3 millones de hectáreas y se nutrirá por medio de 6 mecanismos. Uno de ellos es la extinción judicial de dominio de los predios ilegales que pasen a manos de la nación. También se dispondrán de los baldíos que han sido recuperados mediante procesos agrarios, de las tierras provenientes de la delimitación, la actualización de reservas forestales y las que no están siendo explotadas. Los estímulos también estarán enfocados en garantizar la producción agropecuaria mediante cooperativas y asociaciones de pequeños y medianos productores. No solo habrá apoyo financiero del Estado, sino acompañamiento técnico, formación, capacitación y comercialización, así como gestión de proyectos para darle garantía y eficacia a la selección de los beneficiarios de estos programas. Esta se hará con la participación de las comunidades locales. Efectos en las finanzas públicas del posconflicto del sector agrario industrial en Colombia. Para el aprovechamiento del campo colombiano y la solución de las drogas ilícitas, el gobierno presenta las siguientes alternativas. Primero, programas de sustitución de cultivo de uso ilícito. Segundo, planes integrales con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. Programas de prevención del consumo y salud pública. Solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos. Hasta ahora lo que sí es cierto, según los cálculos adelantados por diferentes sectores, es que la implementación de los acuerdos tendrá un valor que oscila entre los 90 y 100 billones de pesos en los 10 años, equivalente a cerca de 9 o 12 billones de pesos anuales. Los cálculos del gobierno indican que la etapa del posconflicto le costaría a Colombia cerca de 90 millones de pesos en los próximos 10 años. Sin embargo, para la firma, el posconflicto como hoy está planteado puede costar cerca de 480 billones en los próximos 20 años, considerando los costos militares de sostenimiento, la reinserción de combatientes, la reparación de víctimas y la restitución de tierras. Según Camilo Herrera, Colombia pasaría de perder 53 billones de pesos anuales por el conflicto a pagar 24 billones de pesos por más de 20 años para recuperar el proceso, ahorrando anualmente cerca de 29 billones en la economía que se irán a la productividad, empleo y desarrollo. Se pregunta, ¿y el dinero? Por un lado está el esfuerzo que tendría que hacer el gobierno nacional y en general todos los colombianos para el financiamiento de los acuerdos. Y por el otro, el apoyo que brinda el sector privado a través de las empresas y la cooperación internacional que recibiría.
La otra fuente de financiación sería la reforma tributaria estructural, la cual permitirá contar con un monto importante en recursos. Si se logra disminuir la evasión y elusión, se podría incrementar el recaudo tributario en más o menos 30%, que podría ser equivalente a los valores que se están tratando de obtener con la reforma estructural. Perdomo explicó que finalmente entre los autores de la financiación estará la cooperación internacional. Esa no es una plata con la que contamos, con la que nosotros tenemos una disponibilidad completa para utilizar como mejor consideremos, sino que está atada a las líneas más estratégicas de los cooperantes, explicó el experto, quien expresó que esto sería para desminado humanitario, reparación de víctimas, apoyo a desarme, desmovilización y la implementación de esquemas alternativos de resolución de conflictos. Muchas gracias.